Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al 193º capítulo de Espejo Constitucional, donde entrevistamos a destacadas personalidades del ámbito político, académico, bueno, hoy día especialmente del ámbito energético, martes 10 de junio del año 25. ¡Wow! 193 capítulos ya junto a usted. Te recuerdo, dale like, comparte este programa. También, bueno, si no estás suscrito al canal, por supuesto, hazlo, búscanos en nuestras redes sociales y también puedes colaborar a través de Super Sticker y Super Chat. Así que bueno, dicho esto, ya tenemos algunos amigos conectados. A ver, Guillermo Guzmán, hola, ¿se puede participar para realizar unas consultas sobre el mismo tema? Claro, cómo no. Video me puso un punto, fíjate. Y saludos a todos los patriotas, dice Omar desde Antofagasta, segunda región. Bueno, y déjenme contarle el invitado tremendo que tengo hoy día. Él es miembro del equipo de economía del programa de gobierno de el candidato Johannes Kaiser. Es fundador de su propia compañía que se llama Energy Asset. Es ingeniero, máster en energía en la Universidad Católica de Murcia. Me refiero a Miguel Iglesias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Tarín, mucho gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Yo no me pierdo tu programa, así que feliz de estar ahora participando. Mira qué buena noticia. Oye, Súper sí, sí, interesante, siempre todos los invitados que tienen, me encanta. qué bueno. Bueno, hemos estado con todos los miembros de los distintos equipos de Johannes Kaiser, especialmente con los de economía, porque es un tema que a la gente le interesa mucho, ¿cierto? Y cuéntame primero que todo, ¿cómo partiste, cómo entraste a este mundo de la energía, especialmente, cómo conociste a Johannes, cómo entraste en esta área? Sí, no, perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, específicamente al área de energía entré hace muchos, muchos años. Eh, Sobre todo, bueno, el tiempo está pasando volando, pero ya 15 años no son despreciables. Por el 2010 más o menos, cuando me estaba cambiando de industria, porque siempre tuve dos intereses bien marcados en mi vida más profesional, pese a que uno siempre hace otras cosas, pero en el mundo profesional, después de haber hecho mi estudio universitario, etcétera, siempre me gustó el ámbito digital por toda la revolución digital que estamos viviendo ahora, proceso de digitalización, industria 4.0, etcétera, pero también energía, que iba a ser un desafío importante, no tanto que yo, mira, no soy muy amigo de esta narrativa de que hay que cambiar la matriz energética, así como para salvar el planeta, porque sabemos que el impacto del ser humano, el impacto antropogénico es bastante bajo, y hay mucha evidencia, ya sé que eso sea discutible, pero sí, lo que me gustó fue que tenemos la opción de explorar nuevas tecnologías en energía y hacer una matriz diversa, que eso sí da más seguridad a los países. Y ahí estamos, ahí nos entendemos. Entonces partí mi vida profesional en el mundo digital y me cambié a energía por el año 2010. De hecho, empecé con un proyecto bien interesante, que ahí no me fue muy bien, ¿eh? No pude levantar el financiamiento que era para hacer una fábrica de paneles solares aquí en Chile. Pero ahí me di cuenta, fue como mi primera aproximación en primera persona a que los canales de inversión para proyectos innovadores en Chile son bastante conservadores. La verdad, hay muy poco capital de riesgo y muy poco apoyo al emprendimiento quizás más estratégico, porque en esos años, ya por el 2010, se veía que iba a ser una demanda gigantesca de, por ejemplo, paneles solares y todos los sistemas que involucran una planta solar, por ejemplo, sistemas de inversores, transformadores específicos, etcétera, y no se lo íbamos a comprar todos a los chinos, por ejemplo, sino que podíamos tener industria local, pero nadie quiso poner plata. Y no era tanto, eran 3 millones de dólares, y eso para energía es muy poco, porque una planta pequeña de energía son 3 millones de dólares de inversión, porque vemos, y esto es bien conocido, por ejemplo, una central hidroeléctrica son 800, 1000 millones de dólares, una central eólica anda, no sé, dependiendo de los tamaños, obviamente, pero son proyectos que fácilmente pueden alcanzar 200, 300, 400 millones de dólares. Eh, pero bueno, él no se pudo levantar ese proyecto, pero eso me hizo conocer a mucha gente. Ahí, gracias a Dios, terminé trabajando en empresas muy interesantes en Chile que desarrollaron proyectos muy interesantes. Tuve la oportunidad también de trabajar en Brasil, que ahí los brasileños me volaron la cabeza porque son súper ágiles en comercialización de energía. Hay contratos de energía, un mercado abierto muy bueno. Contratos de energía hasta de un mes, o sea, es casi como cambiarse de celular los contratos de energía, y acá a veces no existe un mercado libre en Chile, que lo podemos profundizar ahora,
cuando tú quieras, pero no tenemos acceso nosotros los clientes residenciales, sino que los clientes industriales y de mayor consumo. Pero eso en resumen. Después, el 2019 fundé mi compañía después de trabajar en Brasil específicamente, y ya, bueno, 6 años aportando a bajar las tarifas eléctricas, que ese es nuestro propósito también como compañía. Eso es Energy Ascent, ¿cierto? Energy Asset, exactamente. ¿Y a qué se dedica Energy Asset? Es una empresa que somos comercializadores de energía, pero quizás en la casa todo el mundo se puede preguntar, pero comercializador, si yo vivo en Santiago estoy obligado a comprarle en él, o si ¿Sí? vivo en Rancagua le tengo que comprar a CGI, no tengo más opciones, o en Valparaíso o a Chilquinta, por ejemplo. Claro, eso porque somos los clientes chiquititos, pero en Chile existe, y esto es muy interesante sobre todo para tu audiencia libertaria, que dicho sea de paso, yo también comulgo con esas ideas. Mira, por ejemplo, acá en mi oficina me acompaña siempre nuestro querido Milei con la motosierra. claro, por ejemplo, alguna revistita de nuestro querido anarcocapitalista, Huerta de Zorro, en fin. En fin, aquí en mi oficina siempre hay textos entretenidos. Mira, existe un mercado que se llama el mercado libre y existe en todo el mundo, la verdad. Por ejemplo, a ver, en España, el mercado ibérico es un mercado 100% libre donde literalmente desde la señora Juanita hasta las empresas, hasta un puerto o un proyecto de infraestructura grande, pueden tener acceso a distintos suministradores de energía. ¿Y cómo funciona esto? Con los mismos postes, los mismos cables, las mismas líneas, pasa la energía, algún generador o comercializador te vende la energía, tú firmas un contrato y en ese cobro mensual de la factura va un poquitito para pagar el peaje de la energía que pasa por la línea, de la línea de distribución, de la línea de transmisión, el costo de energía, potencia, etcétera, una serie de ítems. Pero eso significa que uno técnicamente puede comprar la energía a cualquier generador, a cualquier suministrador, a cualquier comercializador de energía. En Chile existe el mercado libre para los usuarios que tienen esto es un dato técnico, la potencia conectada desde un cierto tamaño hacia arriba. Para entenderlo en fácil, ustedes saben, por ejemplo, todas nuestras casas cuando contratamos internet, contratamos, por ejemplo, un plan de 100 megabytes por segundo, 500 megabytes por segundo, 1000 megabytes por segundo. En electricidad es más o menos lo mismo. Tú puedes tener un empalme eléctrico de 100 kilowatts, 10 kilowatts, 500 kilowatts, y así, que en el fondo es el tamaño de la cañería, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de energía que va a pasar. Hoy en día, si tú tienes un empalme eléctrico de 300 kilowatts hacia arriba, gratis, sin ningún costo asociado, te puedes cambiar de plan, entre comillas, a pasar a ser un cliente libre para poder comprar energía a distintos suministradores y recibes distintas ofertas con precios distintos. Y ese mercado es un 30% más barato que el mercado regulado, que sabemos los que nos gusta la economía y sobre todo la escuela austríaca y la libertad, sabemos que cuando hay un precio fijo que lo determina la autoridad es ineficiente. El mercado regulado en nuestras casas tiene precios establecidos por la autoridad. Y sí, es mucho más caro que el mercado libre. Pero para hacernos una idea, en nuestras casas, por ejemplo, podemos tener una conexión eléctrica al poste, literalmente, de 20, 30 kilowatts. De 300 hacia arriba podemos cambiarnos. Entonces ahí uno ya se puede imaginar, por ejemplo, algunos edificios, algunos strip centers o centros comerciales pequeños, de ahí hacia arriba, algunas fábricas podrían tener esta conexión eléctrica y de ahí hacia arriba pasar al segmento de clientes libres, que es muy grande en Chile, es casi el 60% de la demanda completa del país, es libre. Entonces, porque yo sé que me vas a preguntar también de esto, que por ejemplo, dentro del programa de Johannes, por el mandato de Johannes, que fue, todo el programa económico tiene que estar orientado a eficiencia, bajar costos para los usuarios finales, para la ciudadanía, obviamente también reducir el gasto público para poder bajar impuestos, estimular la inversión y potenciar la creación de empleo, todo lo que podamos. Y obviamente en industrias estratégicas como energía, el mandato es hacer un sistema robusto y orientado a bajar las tarifas eléctricas de manera orgánica. No, por ejemplo, como lo hacían en Argentina, que era en base a subvención. O, por ejemplo, hoy en día existe algo que, ¿por qué están subiendo las cuentas eléctricas ahora? Porque se están transfiriendo a los clientes finales una subvención que había prometido Piñera en su momento, que después la tomó el gobierno de Boric, una subvención para frenar las alzas de tarifas de los clientes regulados, porque venían actualizaciones de estas tarifas, antojadizas por la autoridad, y resulta que, bueno, Piñera con el 2019, con todo el estallido delictual y además después la pandemia,
dijo, bueno, ahora vienen los reajustes de tarifa, pero no lo podemos permitir, no podemos estresar el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo en este escenario de crisis Sí, claro. social, delictual por un lado, y por otro lado la pandemia, que yo tengo también mi opinión bastante crítica de la pandemia, cada vez hay más evidencia de eso. Y resulta que se comprometió un subsidio para frenar estas alzas, pero resulta que no lo empezaron a pagar. Después Piñera pasó la posta al gobierno de Boric y no pagaron esta subvención que era comprometida para ser pagada con recursos fiscales. Con parte de estos 100.000 millones de dólares que le pasamos a los políticos todos los primeros de enero. Ahí están, 100.000 millones de dólares le pasamos hoy en día. Imagínate, el gasto público más caro de toda nuestra historia. Y tenemos los servicios públicos más malos de toda nuestra historia, con 50.000 personas muriéndose en las listas de espera o 2.400.000 personas pidiendo atención médica y no se han entregado esas horas. La gente no ha podido ejecutar su hora médica. 2.400.000 personas esperando su atención, ni siquiera la lista de espera para operación, que se mueren 50.000 anuales. Entonces, para cerrar ese punto del mandato, el objetivo es, y estaba conversando del MPC, resulta que ahora las tarifas subieron porque esa deuda que tenían que pagar los políticos... ¿Qué es lo que es MPC? Perdón. El MPC significa, mira lo ridículo que es, mecanismo de protección al cliente. Y con el mecanismo de protección al cliente te subieron las tarifas 30%. O sea, increíble. Creo que la izquierda no me entiende la protección de esa manera, porque evidentemente es un perjuicio. Entonces, ¿y por qué se traspasó esto al usuario final? Porque los políticos, y esto lo hizo Diego Pardo, teniendo que asumir su deuda, que actualmente, ojo, llega a 6.000 millones de dólares, la deuda que tiene el gobierno con las compañías distribuidoras y transmisoras, etcétera, por frenar el ajuste del alza. Frenaron el ajuste y prometieron la subvención, pero no le pagaron a las empresas eléctricas. Entonces las empresas eléctricas dijeron, oye, ya, pues, en todo su derecho, y no tienen la culpa que el sistema esté regulado, hay que legislar para avanzar hacia un sistema libre, pero esto se comprometió por parte de los políticos anteriores, bueno, y los actuales también, y Diego Pardo, ¿qué dijo? No nos podemos hacer cargo de pagar esta deuda a las compañías distribuidoras que asciende a 6.000 millones de dólares, sino que se la vamos a traspasar a los ciudadanos, a los clientes regulados y también a los clientes libres. Entonces, en el fondo, a todos los usuarios eléctricos le están pasando este costo, que significó un alza del 30% de las tarifas eléctricas. Imagínate, el mecanismo de protección al cliente termina subiendo las tarifas eléctricas más del 30% a los usuarios. Ese es Diego Pardo. Y decía que no tenía recursos, pero para Procultura habían recursos, para sacar la plata de Corfo y mandarla a Venezuela habían recursos, en fin. Sí, oye, eso es más o menos lo que debe pasar en algunos países azotados por el socialismo del siglo XXI, como Venezuela, por ejemplo, que en definitiva tienen energía intermitente. Me imagino que en definitiva se acumulan las cuentas y terminan los países sin poder tener energía constante. ¿Eso podría pasar acá en Chile? Sí, porque mira, tomando un poco la pregunta que estabas publicando de mira, no retuvo el nombre, pero claro, una auditora, una telespectadora que dijo, claro, si ese sistema está afecto a cortes de luz. Aquí está, claro, Jacqueline Durkudoy, no sé si lo pronunció bien, Jacqueline, me perdonarás, pero bueno, ella, claro, que muy buena la pregunta porque el sistema es el mismo, tienes una capa de infraestructura física, que son los cables, porque por ahí pasa la electricidad. Entonces, la diferencia del sistema libre con el sistema regulado es solamente administrativo, porque físicamente son los mismos cables, son los mismos generadores, la misma energía, las mismas líneas de transmisión gigantes que uno ve por la carretera, los mismos postes que uno ve aquí en la ciudad, es exactamente lo mismo, solamente que en uno se permite administrativamente que distintas entidades puedan facturarle a un cliente final y en otro no se permite solo una. Un monopolio. Entonces, los cortes de luz sí, dependen de la calidad de las líneas, de los postes, de los cables, etcétera. Por eso, ahí es muy importante el rol de las compañías distribuidoras, porque ellos tienen un mandato que a veces no lo cumplen y no atienden muy bien. Lo sabemos que no tienen muchos canales de atención muy expeditos. Uno, por ejemplo, acá en Santiago llama en él, ¿no? Te mandan a una IA para que con suerte, si llegaste a la IA. O CGE también, mira, démosle un beneficio para ellos que atienden a 2, 3, 4 millones de usuarios, entonces a veces, claro, el volumen se ve sobrepasado, pero bueno, si tienen la concesión, tienen que tener las herramientas para hacerlo. O sea,
podemos ser comprensivos, pero nunca tanto. Entonces, cuando se corta la luz, afecta a clientes libres y a clientes regulados, y la normativa dice que estas compañías tienen 2 horas para resolver los costes de luz en zonas urbanas y 4 horas en zonas rurales. A veces se pasan un poquito más, o por ejemplo, viste lo que pasó el otro día con los vientos, que ahí también hay una responsabilidad compartida de las compañías distribuidoras y de las municipalidades también, porque no se hacen cargo de los árboles. Claro, los departamentos de obras que tienen que ver, o sea, tienen tratados prevencionistas de riesgo, hay que dar un vistazo, hay que hacer la pega de revisar que tus calles estén seguras. Lógico, lógico. Oye, cuéntanos, bueno, a grandes rasgos, ¿cuál sería el diagnóstico de la energía hoy en Chile? ¿Tenemos ventajas comparativas? Sí, mira, y eso es muy importante. De hecho, mira, me gustaría mencionar una frase que nos dijeron la misma Asociación de Generadoras de Chile cuando nos reunimos que acompañé a Johannes a la reunión con ellos. Claro, después del diario El Mostrador, siempre como buscándole el odio, habló nada de lo que dijo el diario El Mostrador, y gracias por acá, por tu pantalla, para poder decirlo y dejar cada vez más evidencia, porque yo le escribí por interno a la gente del Mostrador y no quiso ir a debatir, porque nada de lo que publicaron es cierto, porque en esa reunión se habló realmente con muy buen nivel, y por ejemplo, la misma asociación, ellos decían que este país estamos en un país sobrediagnosticado, porque sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en economía, en reducción de gasto público, en creación de empleo, en mejora de la educación, en seguridad. O sea, sabemos perfectamente lo que hay que hacer. El tema es que tiene que llegar alguien con coraje para ejecutar, porque sabemos que todo el lado de la izquierda le encanta que los países vayan cayendo porque les gusta gobernar sobre la ceniza y después ofrecer sus cajas de alimentos, digamos como las cosas como son. Entonces, no, son enemigos del progreso. Entonces, con esta frase que salió de esa reunión, que este país está sobrediagnosticado, nosotros sí tenemos muchas ventajas comparativas respecto a otros países. Hablando temas de energía, para centrarnos en ese ámbito. Por ejemplo, ya tenemos una matriz súper diversa que tiene precios de energía súper bajos a nivel de sistema. ¿Qué significa esto? Que detrás de las tarifas que les cobran a los usuarios finales existe un concepto que se llama precio spot o costo marginal de energía, que se regula de acuerdo a la cantidad de oferta y demanda de energía que hay en las distintas zonas. Esto es un detalle un poco técnico, pero Chile es un sistema multinodal, que es como, para hacerlo con un ejemplo gráfico, es como el cuerpo humano. Un nodo es un cerebro, un nodo es el corazón, un nodo es el riñón, otro nodo es la rodilla. Entonces, tenemos puntos claves a lo largo del país, que son subestaciones eléctricas muy importantes, donde ahí se van valorizando en plata la energía que se genera y que se retira en esos puntos. ¿Vale? Esto significa que a mayor cantidad de energía, a mayor cantidad de energía, a una demanda que no crece tanto, por concepto financiero de costo marginal, ¿cuánto te cuesta conseguir más energía? Casi nada, porque metes la mano y sacas un electrón que está dando vuelta porque tienes mucha oferta de energía. Ahora, si es al revés, si tienes una demanda muy alta y poca energía, conseguir un poco más de energía cuesta un poco más caro, y ahí entran las plantas de respaldo, que son caras. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el sistema chileno está súper bien diseñado para que nunca falte energía. Si hay un corte de energía es por una contingencia física, de que las líneas en algún momento se cayó, como pasó en el apagón el otro día, que se cayó un segmento de línea por una falla de la empresa que estaba a cargo de ese tramo de línea de alta tensión, pero que después se haya caído todo el sistema chileno estuvo muy bien, porque toda esa energía que no pasó por esa línea que se cayó se devolvió a su origen y era un tsunami de energía que hubiera quemado todo. Entonces saltaron las protecciones del sistema y lo bajaron, para que esa energía no llegara a nuestras casas y quedáramos todos con los refrigeradores, las teles, con todo quemado. Entonces, la verdad estuvo muy bueno, y aquí el factor clave, mira, con este ejemplo voy a responder a tu pregunta. Se vino abajo el sistema, y ¿cómo se levantó el sistema de nuevo? Porque estaban todos los cables sin electricidad, había que energizarlo de nuevo, pero energizarlo calmadamente. La electricidad no es un juego. Hay gente que se muere electrocutada, entonces no es un juego. Se ocupó, imagínate, central Rapel, hidroeléctrica de embalse. Se ocupó central Guacolda, 600 megawatts instalados de carbón, centrales a gas y centrales a diésel, a petróleo. ¿Los paneles solares se ocuparon? No. ¿Las generadoras eólicas se ocuparon? Tampoco. ¿Por qué? Por un tema técnico, que son tecnologías, las renovables no convencionales, son tecnologías
que generan electricidad, pero no tienen inercia, una fuerza que te permita sostener la energía de manera pareja por un periodo de tiempo para poder levantar sistemas completos como el sistema eléctrico de un país. Que hay que, literalmente, hay que, a ver si lo llevan a mal agua, hay que llenar las cañerías secas de todo el país, por ejemplo, imagínate. Acá hay que llenar los cables de electricidad con mucha electricidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos pudimos levantar muy rápido porque tenemos muchas tecnologías instaladas, hidroeléctricas, centrales térmicas, de carbón, de gas, de petróleo, y además las renovables, que ojo con esto quiero decir que no es que las renovables no sirvan, al contrario, sí sirven, pero como un complemento, y la verdad son un buen complemento, porque cuando el sistema está energizado y sostenido con todas estas tecnologías que son más potentes, y literalmente el concepto eléctrico es que son tecnologías que aportan potencia firme al sistema. Ese es el término técnico. Las renovables vienen a complementar y aumentar el volumen de energía. Y te acuerdas lo que estábamos viendo, estas relaciones de precios. Si tú tienes más energía en el sistema a una demanda que va creciendo, pero más lento que la oferta, el precio es más bajo. Y me vas a creer, y aquí la gente en la casa quizás se va a enojar un poco, pero en el día, entre Temuco y Arica, tenemos costo, precio spot de energía tendiente a 0 pesos. Bueno, ¿Por qué $0. es tan caro entonces? ¿Por qué tan caro? Por varios motivos. Uno, bueno, los clientes regulados están sonados. Nosotros, nuestras casas, que somos los clientes más chiquititos, los que no tenemos esta potencia tenemos potencia menor a 300 kilowatts en nuestra instalación eléctrica, claro, estamos sometidos a regulación de precios. Y la única manera de traspasar este precio bajo en el día, ¿por qué se produce ese precio bajo? Por el efecto de la energía solar. Hay tanta energía en el día que si tú ves las curvas de precio de energía, a las 8 de la mañana, los precios, ¡bum!, baja el gráfico, baja, y se queda pegado hasta más o menos las 5 de la tarde y ahí sube de nuevo, porque sale la energía solar. Entonces, ¿qué pasa en esta relación de demanda con oferta? Claro, la energía baja un poco y sube un poquito la demanda de energía porque se prende el alumbrado público, vamos a todas nuestras casas, está todo prendido, el horno para, no sé, hacerte una pisita, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, todas esas cosas en nuestras casas, pero además también las empresas siguen operando, operan hasta las 9, 10 y los sectores productivos más duros, manufactura, cosas así, claro, tienen turno a veces 24/7. Entonces la noche sube un poco la demanda eléctrica y sale la solar y sigue, por ejemplo, la eólica, hidro de pasada, hidro de embalse, que es generación en base a agua, y centrales a gas y a carbón. Entonces, por eso es muy importante no sacar las centrales térmicas, pero sí también es importante cómo se van vinculando con las renovables. Y aquí quiero poner bueno, y en la noche, perdón, para terminar esta relación de precios, en la noche tenemos un precio que está entre los 60 y los $80 por megawatt hora, que eso vale decir más o menos también como 60, 80 pesos. Y nosotros en nuestras casas tenemos, claro, de 90 para arriba, 90, 100, 120, 130 pesos por un kilowatt hora. Entonces, ¿cómo se puede, si tenemos una matriz diversa, que eso suena muy bonito en el papel, viste que todo el sector de energía habla que hay que diversificar la matriz energética con renovables, con otras cosas, Sí, son los que dicen que hay que sacar las que contaminan, yo no estoy de acuerdo con eso, porque son centrales que no sirven, pero tenemos que ser lo suficientemente capos para que esa contaminación, por ejemplo, una central térmica que emite humo, póngale filtro, señor. Existen. O sea, pero no dejemos de ocupar la tecnología, pero hagamos que ocupemos buena tecnología, obviamente, y controlemos bien los residuos, hay que ser responsable, imagínate. Nosotros en nuestras casas se supone que las mantenemos limpias, en nuestro país también lo tenemos que mantener limpio, eso está bien. Pero eh, la única manera, y aquí es donde vamos respondiendo a tu pregunta, si tenemos una matriz diversa como Chile ya lo logró, y más que todo el resto de los países, de hecho, es tan riesgoso no tener una matriz diversa que, por ejemplo, en Colombia, que hay un 90% de dependencia de agua, y aquí el argumento ambiental también se pone en duda, porque Colombia, ellos naturalmente se vanaglorian mucho de ser el país más renovable de Latinoamérica, con un 90% de energía renovable en base a agua. Súper bien. El 2023 no llovió en Colombia. Se bajaron los embalses al 30% y se tuvo que tomar la determinación de esa agua, guardarla para el consumo humano. ¿Qué significó eso? Que el consumo eléctrico, la demanda seguía, entonces había que cubrirla con centrales de respaldo y centrales de respaldo con tecnología diésel. A ellos les subió su costo de energía, para hablarlo en dólares, de $70 un megawatt hora a $500 un megawatt hora. wow. Eso fue increíble, increíble. Y eso hizo quebrar algunas empresas y también fue, bueno,
Imagínate, 500% que te suba la cuenta de electricidad, porque no tenías con qué más generar. Entonces, o si tenías solamente agua y el agua se vio afectada, claro, ¿con qué generas? Con lo que tengas a mano y que sea lo más caro porque ya no controlas el costo. Tienes que suplir esa emergencia y sería. Y eso se traspasa a los clientes finales. En cambio, si tenemos una matriz diversa con muchas tecnologías, literalmente, para decirlo en buen chileno, la tecnología ahí se presta en robo entre ellas. No, se van apoyando, porque Claro. si sale eólica, sigue la solar, siguen las hidro, están las centrales a gas, que ahora de hecho, bueno, se abrió, el 2008 nos cortaron el gas argentino, pero ahora se abrió un nuevo gasoducto bien interesante, donde también vamos a poder tener gas bien barato. Con las políticas actuales del gobierno de Milei, la verdad se hizo acuerdos muy interesantes con Italia, con Francia, y el gasoducto Chile-Argentina ya es un hecho. Entonces, para cerrar ese punto, es muy importante tener una matriz diversa. Nosotros estamos en ese camino hace mucho tiempo y hay que continuarlo, y ahora estamos en una etapa de implementación fuerte de sistemas de almacenamiento de energía para toda esa energía que se genera en el día de manera barata, poder llevarla a la noche. Entonces hay sistemas de batería, respaldo con columnas de agua, en fin, hay múltiples tecnologías de almacenamiento que ya están en proceso con una normativa que recién salió a finales del 2023. Entonces, por fin están las reglas claras para que la inversión privada sepa qué proyectos diseñar. Y ahí viene también... Eso quiero preguntarte, en definitiva, ¿qué propone el programa de gobierno de Kaiser en este respecto? ¿Seguir en el fondo con esta distinta diversificación o profundizar la diversificación de fuentes Sí. o qué? Fantástico, te agradezco la pregunta porque son dos ámbitos de propuesta. Uno es aspectos propios del sistema eléctrico, donde está, por ejemplo, lo que tú mencionas sobre la matriz, aspectos propios, y otros que son a nivel nacional, pero que no solo están relacionados con energía, sino que, por ejemplo, la permisología. Que sabemos que la permisología no tan solo... También afecta Claro, la energía, ya. claro, mira, entonces dividamos la propuesta en dos ámbitos, a aspectos propios del mercado eléctrico y aspectos nacionales. Mira, los aspectos nacionales, partamos por ahí. Clave, agilizar en relación a los proyectos de energía, dos cosas. El Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, hay que hacer una reforma que urge porque es muy ineficiente actualmente. Por ejemplo, cuando tú desarrollas un proyecto, imagínate, tú tienes un campo, por ejemplo, no sé, en Ovalle, y me dice, oye, Miguel, ¿pueden desarrollar ustedes un proyecto de energía? Porque pasa una línea muy cerca y podemos hacer un proyecto muy bonito de generación de energía. Perfecto, vamos a conseguir los permisos, tenemos que hacer una declaración de impacto ambiental, que esa declaración tiene que hacer un estudio de la flora, de la fauna, de la zona, del impacto en el medio social, las comunidades cercanas, todo eso documentarlo, etcétera, etcétera. Y sabes que, por ejemplo, si hay un proyecto que 2 kilómetros más allá, en la misma región, la misma comuna, y un proyecto de las mismas características, tiene que hacer el mismo estudio, por ejemplo. Y se levanta esa data, que se le pasa al servicio de evaluación ambiental, y todos esos datos, el servicio ya lo tiene. Claro. Entonces, cada proyecto está trabajando lo mismo que cada proyecto que se desarrolla. Entonces, estamos haciendo, dependiendo, por ejemplo, si hay 10 proyectos en una región, se hace 10 veces la pega. O sea, algo más importante que eso. Claro, entonces hay que avanzar en una reforma del servicio que el servicio ordene sus datos actualizados de la flora, de la fauna, de los ciclos fluviales, de los aspectos económicos, cómo vive la gente en la zona, porque, voy a poner una condición de borde, por ejemplo, no sé, Putaendo, por ejemplo, que estuve ahora hace unos días allá, que tiene una actividad agrícola. Claro, y se descubre que hay oro. No vaya a hacer un hoyo para mover toda la ciudad, por ejemplo. No sé, estoy poniendo una situación de borde. Sí, cada proyecto tiene que hacerse de una manera que pueda convivir súper bien con las distintas comunidades, con la flora, con la fauna, etc. Hacer las cosas bien, si no es nada tan difícil. Y todo se puede hacer. El tema es que el SEA tiene que avanzar a publicar para ayudar el desarrollo y agilizar que todos los emprendedores que diseñan estos proyectos lo hagan más rápido, porque este fue uno de los compromisos y de los acuerdos con Johannes cuando se reunió con las generadoras. Las generadoras le preguntaron, señor presidente, o sea, señor candidato, si usted sale electo presidente, ¿qué necesita de nosotros?
Y Johannes dijo que construyan sus proyectos lo más rápido posible y cuenten con nuestro compromiso de que vamos a agilizar toda la permisología para que ustedes puedan construir lo más rápido posible y lo más barato posible, porque necesitamos mucha energía y tener que un sistema que vaya con los precios en tendencia a la baja, porque tenemos que tener a la señora Juanita que pueda pagar su calefacción y las empresas y los sectores productivos que puedan ser competitivos a nivel internacional en un mercado integrado. Entonces, más claro, el agua. Hay que, y por eso vamos con estas propuestas. Volviendo a la propuesta, hay que avanzar en que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ponga a disposición la información, no que reciba 10 veces la misma información. Claro. Perdón. Y así los emprendedores puedan diseñar con la información que pone el SEA un proyecto responsable, obviamente, de acuerdo a la información de cada zona, y eso pues, se proyecta que podemos bajar los tiempos de 24 meses a 6 meses, los análisis de los proyectos, que eso es bastante importante. Otro punto importante es revisar, pero hasta el punto final del acuerdo de Escazú, que nadie nos preguntó, que fue firmado el 2018 y que entró en vigencia el 2020-2021, y que además, y esto es ridículo, porque el acuerdo de Escazú corre solamente para Latinoamérica y el Caribe. Pero Europa no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene, Asia menos. Yo me imagino a Putin firmando el acuerdo de Escazú para que la ONU le diga que cómo tiene que enfrentar los proyectos. Bueno, ¿qué dice este acuerdo? Y aquí es donde viene algo que es para llorar. El acuerdo dice que, disfrazado de buenas intenciones, que si un proyecto, incluso teniendo todos los permisos, que ahí ya estamos mal, porque si ya tiene todos los permisos significa que las instituciones anteriores no hicieron la pega. Teniendo todos los permisos, un proyecto si afecta o alguien se siente ofendido, hasta ofendido, o si hay alguna organización que se ve afectada por un proyecto, ya teniendo todos los permisos, el sistema judicial está obligado a recibir recursos de protección de parte de la comunidad y frenar los proyectos. Ejemplo de eso, el proyecto Los Lagos de Statkraft, que es la empresa estatal noruega de energía, que trabajan de manera impecable. Son noruegos, son extraordinarios, tienen proyectos súper que protegen el medio ambiente, a la comunidad, colaboran con la comunidad, son impecables. La planta está construida, tiene 99% de avance, está lista para operar y tiene del 2021, justo cuando entró el acuerdo de Escazú, tiene recursos de protección de la comunidad y no se ha podido avanzar porque no encuentran a la comunidad para seguir con el juicio. Increíble, o sea, imagínate. Si tenemos socios tan buenos que vienen a invertir acá y a aportar energía, sobre todo en una zona como los lagos, porque ¿te acuerdas lo que te comenté de que Temuco a Arica tenemos unas condiciones de precio que se podrían traspasar a la comunidad? De Valdivia hacia el sur, la zona, o sea, la situación es un poquito distinta porque allá no tenemos mucha energía solar, la radiación es menor, evidentemente, pero no se han hecho unas obras, unas líneas de transmisión que conecten Temuco con Puerto Montt, por ejemplo, para que esa energía que se genera en la zona norte, que quizás no se alcanza a ocupar en el día, se vaya para esa zona también y poder aportar para tener realmente un sistema interconectado, pero que toda la energía pueda fluir libremente. Tenemos algunos cuellos de botella. Y aquí es donde viene el segundo punto también a nivel nacional, que es, bueno, todas estas obras, y nos empezamos a vincular ya con el mercado eléctrico propiamente tal, que todas estas obras que están judicializadas por el acuerdo de Escazú, que hay que ver si nos salimos, literalmente, y ver qué tan válido es, y ver que nos convenga, porque si tenemos el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, o CONAF, por ejemplo, todas estas entidades, o incluso los mismos municipios, que dan los permisos de construcción, y ellos ya dieron los permisos, ¿por qué tiene que venir un acuerdo internacional a que cualquier persona quiera frenar un proyecto que ya tiene los permisos y que puede ser por cualquier cosa? Hay algunos recursos de protección que son bastante irrisorios. Entonces, ahí ya nos vinculamos directamente con el mercado eléctrico, que las propuestas son, por ejemplo, agilizar el panel de expertos, que es una entidad que existe en el mercado eléctrico compuesto por gente de la Comisión Nacional de Energía, algunos académicos, etcétera, que van liberando obras de transmisión y obras que necesita el sistema eléctrico anualmente. Entonces, eso inicialmente tiene una buena intención para ir creando y haciendo crecer el sistema de manera ordenada, pero la verdad es que la necesidad de obras superó la velocidad con que actúa el panel de expertos. Entonces, por ejemplo, avanzar a que el crecimiento del sistema eléctrico, más que sea un consejo un consejo anciano, no sé, algo así, lo digo respetuosamente, pero para hacer como esta imagen de un consejo cerrado que decide todo ahí a puerta cerrada, quizá
la mejor idea puede ser avanzar a una ventanilla donde los mismos emprendedores vayan presentando sus proyectos y decir, señores, acá en esta zona, entre Temuco y Puerto Montt, encontramos que podemos hacer una línea que puede beneficiar a toda la región de los lagos y Chiloé, y nosotros tenemos la inversión y de acuerdo a las tarifas que se cobran por transmisión, el proyecto es rentable, es viable. ¿Nos autorizan a construir? Obvio. Y eso se da. El emprendimiento, sabemos, lo que levanta los países son los emprendedores, los proyectos, el sector privado, que siempre está dispuesto a buscar, está constantemente buscando en todos los ámbitos, no tan solo en energía, en infraestructura, bueno, en todo, en ciencia, en lo que queramos. Siempre está la acción humana buscando, que es la acción humana como lo describe también nuestra linda economía austríaca que tanto nos gusta a los libertarios. Entonces, ahí tenemos otra propuesta también, que es avanzar en modernizar el panel de expertos para agilizar las obras sobre todo las obras de transmisión. Entonces ya tenemos, a nivel sistémico grande, liberar la permisología para que los proyectos grandes, y sobre todo también el acuerdo de Escazú, proyectos que están construidos, que le van a hacer muy bien a la matriz eléctrica, que van a ayudar a la baja de las tarifas, se pongan en operación, incluso algunos que ya están construidos y están trabajados por el acuerdo de Escazú, y también agilizar las líneas de transmisión, que eso es parte del panel de expertos. Y ahora, estas propuestas están muy entretenidas porque están directamente asociadas al interior del mercado eléctrico, son propias del mercado eléctrico, que es, como comentamos en un principio de la entrevista, avanzar en comercialización de energía y avanzar a que todo el mercado eléctrico chileno sea libre, para que desde la señora Juanita hasta las grandes mineras del norte puedan elegir a distintos suministradores que aportan distintos precios, diversidad de precios, obviamente tú te vas a ir por el precio más conveniente, pero también distinta calidad de servicio. Hay muchos suministradores que tienen... Espérame. Entonces, lo que proponen en esta liberalización del mercado, en definitiva, yo podría, primero, eliminar estos regulaciones del Estado, ¿cierto?, respecto de las tarifas. ¿Eso se eliminaría? Sí, absolutamente, porque al momento de sacar, mira, hay temas puntuales, al momento de liberar el mercado eléctrico y tener distintos oferentes, se vuelven en relaciones bilaterales. Tú como cliente y el suministrador se ponen de acuerdo en el precio. Nadie te lo puede controlar. Ya, o sea, liberalizar también a los consumidores menores, como todas las casas de todo Chile, digamos, y eso significaría que yo como consumidor podría decir, oye, voy a comprarle la energía a tal empresa, y sería, como tú decías al principio, como cambiarse de compañía de celulares. Claro, exactamente. El concepto que se ocupa es el concepto de portabilidad eléctrica, que tú puedes tener como estás conectado al sistema eléctrico, o sea, tu conexión a la energía está. Tienes que ver quién se hace cargo de sacarte la energía de manera más eficiente para ti, a un mejor precio y con mejor calidad de servicio. Y ¿viste? Vas a hacer un tema administrativo, de qué empresa se hace cargo de los clientes. Y ahí, de manera natural, ya que se comenta, de hecho pasó en España, hay empresas que van a preferir atender solamente a los clientes más grandes. Que van a decir, no, la verdad yo no quiero atender a 4 millones de clientes, prefiero venderle a 3 mineras y tengo un volumen de venta que me acomoda. Bien, súper bien. Pero van a haber otras, y de hecho hay muchas interesadas, y en España pasó. España se liberalizó en 2012. Y se liberalizó de una manera muy interesante. Obviamente, desde la autoridad se dijo que las empresas al menos tenían que tener 5 canales de atención, porque la calidad de servicio va a ser muy importante. Por ejemplo, imagínate, yo siempre pongo ejemplo, bueno, todos ponemos ejemplo a la señora Juanita. Imagínate, la señora Juanita tiene una duda, no va a ir a una... No, y vive, por ejemplo, en Coyipulli. Y la oficina de su suministrador, como un sistema integrado, de la oficina desde Santiago, de Valparaíso, Concepción, le puede vender perfectamente al poste que llega a la señora Juanita. O sea, eso se puede dar. Pero ¿dónde se va a atender la señora Juanita? Si tiene alguna duda. ¿Dónde va a ir? Entonces ahí en España, por ejemplo, lo resolvieron de una súper buena manera, que es que las empresas pongan al menos 5 canales de atención para los clientes. Que eso a veces ni siquiera se cumple acá para los clientes. Viste que tenemos un teléfono o un mail, atiéndete solo, @compañía, etcétera. Entonces, era tener call center, tener canal digital, web, red social, email, y también atención física en una sucursal donde la gente pueda ir a tocar la puerta. Y la verdad es lo mínimo. Y es en realidad, ni siquiera se tuvo que
apretar tanto esa exigencia porque las mismas empresas al momento de competir brindan mejores canales porque una, ellos quieren vender y otra también quieren atender al cliente para que no se te vaya porque lo quieres retener después. Lógico. Exacto, entonces la calidad de servicio aumenta y también las opciones de precio y la competencia para tener siempre mejores precios para ofrecerle al cliente final. Oye, ¿tienen, perdón, una idea más o menos de cuánto podría bajarnos la cuenta si se liberalizara este mercado? Sí, claro, mira, por ejemplo, y eso podría pasar ahora, o sea, un promedio, los clientes regulados pagan un promedio de 100 pesos el kilowatt hora. Podrían perfectamente pasar a 55, 60 pesos, o sea, de inmediato. ¡Wow! Sí. O sea, como un 40 y tantos por ciento. 40%, claro, claro. Y sobre todo también si se avanza en estas mejoras y agilizar el desarrollo de los proyectos, destrabando la permisología y ver todas estas reformas y mejoras en infraestructura, pues puede ir un poquito más. Bueno, y ahora estas reformas administrativas, por ejemplo, que ir a avanzar a una liberalización de mercado eléctrico, mira, no cuesta mucho hacerlo, si es cosa de cambiar unos cuantos textos de la Ley General de Servicios Eléctricos, pero sí tiene un desafío técnico que, por ejemplo, Colombia lo resolvió de súper buena manera, que es el medidor. Mira, sí, algo súper doméstico, pero con esto te quiero decir que a veces topamos en puras cosas que son fáciles de resolver. Viste que en nuestras casas por lo general está el medidor antiguo que tenía una ruedita y cuando te iban a tomar el estado de la luz, pasaba un tipo y decía, a ver, el mes pasado marcó 100, este mes marcó 130, ya. Este mes usted consumió 30. Y con eso después te facturaban. Bueno, hay muchos medidores que todavía están así. Para hacer, y esto Johannes lo habló muy bien con las compañías generadoras, y esto el mostrador obviamente no lo dice, ¿sabes? Porque el mostrador le encanta antojadizamente buscar el odio y mentir. Qué medio tan nefasto el mostrador. Bueno, se habló que el desafío también es digitalizar la red, porque tienes que tomar el dato de manera ágil, porque viste que cada mes tiene 4 semanas. Claro. Y las 4 semanas pasan volando. Entonces, si tú tienes todo el país consumiendo, tienes que registrar lo que consumió cada cliente. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo un medidor digital conectado para que ese dato se levante, se vaya a una base de datos y poder tener todos los consumos de todos los clientes del país de manera ágil y al instante, en tiempo real. Para sin tomadores que no iban a medir, eso se elimina. Claro, claro, sí, se elimina. De hecho, en todo el segmento de clientes libres ya los medidores son inteligentes. Entonces tienen tres maneras de hacerlo. Viste que existe también para los clientes regulados en nuestras casas algo que se llama net metering, o sea, net billing en realidad, que son paneles solares que tú instalas en tu instalación, tu techo, tu edificio, tu casa, lo que sea, y lo que se genera por ese panel solar se inyecta a la red y se descuenta de lo que tú sacas. Entonces, por ejemplo, los clientes regulados que ya tienen una instalación net billing, ya tienen este medidor inteligente que mide lo que entra y lo que sale de la red y está conectado también digitalmente. Pero Miguel, perdón, tengo una duda. Yo recuerdo que en algún momento, creo que en el gobierno Piñera se dijo que se iban a cambiar los medidores y esto tuvo una resistencia muy grande. ¿A esos medidores se refería Piñera? Exactamente. Ese era el contexto de avanzar en una digitalización de red para poder avanzar en comercialización. Era muy bueno el plan y claro, lo que se tomó en ese momento dijeron, bueno, pero ¿quién paga la cuenta? Entonces, por ejemplo, en Colombia se resolvió de una manera muy interesante. En la idea de que los clientes en las casas se quisieran cambiar al segmento libre, porque también te puedes quedar como regulado. Puede ser. En gusto no hay nada escrito. Claro, en Colombia dejaron las dos opciones. Y hay gente que se queda como cliente regulado. Sí, es increíble. No hacen el trámite en realidad. A veces no les interesa, en fin. Pero el que se quería cambiar, que el suministrador que toma el contrato le ayudara al cliente a cambiar el medidor. El medidor pasa a ser de la casa, no de la compañía distribuidora, y se prorrateaba el costo en el tiempo y la verdad, se sumaba un ítem a la cuenta y se iba pagando mes a mes. Es decir, el financiamiento pasaba por el suministrador. Esa fue una manera. En España, por ejemplo, obligaron a las compañías distribuidoras y el Estado se puso con fue una subvención también para ir digitalizando la red. Y fue un proceso que tomó, si recuerdo bien, 2-3 años también, para ir cambiando todos los equipos. Y así que hay maneras.
Es Hay muy formas interesante, de hacerlo, sí. claro. Oye, y una consulta, ¿qué le dicen a esto, a los típicos gente de izquierda estatista o quizás de derecha que sin saberlo igual son estatistas, que Pero, dice que un recurso estratégico, la energía, por lo tanto, no puede estar en 100% en manos privadas? ¿Qué responden a esa crítica, por ejemplo? es que da lo mismo, porque el propietario de la central eléctrica, sea el Estado o sea un privado, da lo mismo. No, y de hecho da lo mismo hasta por ahí nomás, porque la energía se va a generar igual y se va a inyectar igual al sistema y va a llegar igual al cliente final, sea del Estado o sea quien sea el dueño. Tal y mira, nosotros podemos tener un par de centrales y al cliente que prende la luz y que carga el celular, ¿le importa quién es el dueño de la central? Tiene cero relevancia. Y de hecho, ¿por qué funciona? ¿Por qué yo me inclino a que sea manejado por privados? Porque si el privado no hace bien su trabajo, se le quita. Por ejemplo, imagínate si una empresa que construye una línea de transmisión no hace mantenciones, como por ejemplo lo que le pasó a ISA Intervial, que eran dueños de este segmento de línea que se cayó y provocó el apagón. eh, Les van a poner unas multas gigantes, que ahí, bueno, no sé bien en qué quedó eso, no le he hecho mucho seguimiento, pero claro, tenía unas multas. Entonces, el privado le duele dar una multa, entonces Ah, es se lógico, tiende a hacer la cosa bien. Pero cuando todo es del sí. Estado, ¿quién paga? ¿Quién paga las No, licencias médicas? ¿Quién paga la plata que sacaron de Corfo? ¿Quién paga toda ¿quién paga el 40% del presupuesto fiscal que la DIPRES dice que está mal asignado? ¿Quién paga? sí, Nosotros. sí. Entonces, por eso, Oye, y en definitiva, esta portabilidad, ya, bajaría entonces, por un lado, los costos, ¿cierto? Por otro lado, no, desde el punto de vista libertario, nacional libertario, no importa que no haya que este recurso sea privado, ¿cierto? claro, Eh, al Eso contrario. así como resumen. Claro. Eh, y tú dices que también podrían los clientes seguir siendo regulados. Sí, Pero también. la, pero la duda es, ¿va a seguir habiendo una superintendencia de electricidad, por ejemplo, y combustible? En Sí, este, mira, el Ministerio de Energía es de los más baratos, cuesta en torno a un poquito menos de los $200 millones al año, que en realidad pasa a ser una subsecretaría que dentro del plan de Víctor Espinosa está meterlo en el nuevo Ministerio de Recursos Estratégicos, él lo llamó Ministerio de Infraestructura, que, por ejemplo, minería, energía, agricultura, turismo, etcétera, se convierten en subsecretaría y se agrupan en un solo ministerio. perfecto. Entonces, la verdad, no es un ministerio caro, a diferencia de educación, por ejemplo, que son $15.000 millones al año, estos son solamente un poquito más de $150 millones. Imagínate, el 1% del Ministerio de Educación. Eso es energía. Bueno, ni hablar cómo Increíble. está la educación. Es un ministerio carísimo y la educación está cada vez peor. Vemos el INBA, vemos el Instituto Nacional. En fin, entonces, claro, esas instituciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el coordinador eléctrico. El coordinador eléctrico es el mejor ejemplo de que el diseño chileno de administración de energía, la verdad, anda bastante bien. Si hay que hacerle solamente unas mejoras. De hecho, es tan interesante que, por ejemplo, lo copió Panamá, lo copió República Dominicana, calcado. Una superintendencia de electricidad y combustible, Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, por ejemplo. Imagínate, exportamos el modelo, que de hecho la Ley General de Servicios Eléctricos fue una de las más modernas, que en los 80 se generó, se depuró en los 90 y sirvió para sentar muy buenas bases. Después fuimos superados igual. Brasil tiene una normativa eléctrica muy interesante, Colombia también una normativa de comercialización muy sofisticada, pese a que han avanzado poco en proyectos de diversificación de su matriz, entonces están dependiendo mucho de una sola tecnología, pero a nivel Claro. administrativo es muy ágil. Eso permite que están todos los procesos administrativos súper bien hechos para que un cliente pueda tener 10 suministradores que le vendan. Y nosotros eso lo tenemos. De hecho, en Chile existe la Asociación de Comercializadores de Energía de Chile, ACEN, a quien le aprovecho de enviar un saludo. Daniel Canales ahora está de presidente, que también ahí se agrupan todas las empresas comercializadoras de energía y siempre están constantemente levantando datos, información y haciendo una gestión muy interesante, porque desde Chile salió la idea de hacer la asociación AICE, que es la Asociación Iberoamericana de Comercialización de Energía, que integra a los comercializadores de energía de Colombia, México, Brasil, Chile, por supuesto, se sumó Ecuador y el mercado ibérico, España y Portugal. Muy, muy, muy interesante. Y de hecho, porque, mira, si tuviéramos el sistema eléctrico integrado entre Panamá y Colombia, que a esa selva no se mete nadie,
pero y también seguir con la conexión, por ejemplo, de Chile entre Perú y Bolivia, podríamos incluso comercializar energía desde Chile hasta Texas. Y eso es lo lindo del mercado eléctrico, porque una red llena de energía, tú puedes inyectar energía en Chile y sacarla en Colombia sin problema. Y vamos avanzando a eso. Yo creo que los próximos 100 años vamos avanzando a un sistema eléctrico cada vez más integrado y en un contexto de mercado libre y con portabilidad eléctrica. Ese es el concepto, portabilidad eléctrica, que el cliente pueda cambiarse de suministrador si no se siente bien atendido. Fantástico, fantástico. Oye, bueno, vamos a cambiar de tema, ya nos quedó súper claro más o menos el programa. Tú estás en un programa de Radio Agricultura que se llama Desarrollemos Chile, ¿cierto? Cuéntanos de eso. Sí, mira, es un programa que tenemos semanalmente en la Radio Agricultura todos los martes a las 22 horas, donde, como dice el lema del programa, Desarrollemos Chile, hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a los individuos, la sociedad y las naciones. Bueno, las buenas ideas sabemos que están más para el lado nuestro, porque hay otras que fracasan y empobrecen los países. Y sí, es un programa donde hablamos de todo, bien misceláneo, pero siempre de ideas, políticos, filósofos, emprendedores, etcétera, y vamos agrupando visiones para ir en el fondo hacia el rumbo que queremos ir, que es reactivar el país. Tenemos todo el talento humano, recursos naturales, una geografía privilegiada, tenemos una cultura que la quieren votar, pero no lo lograrán, una cultura del trabajo, de resiliencia, de esfuerzo, de solidaridad. Tenemos mucho por salir adelante, ¿no? Chile tiene su musculatura ahí firme todavía, pese a que nos han pegado bastante, y tenemos todo para salir adelante. Y bueno, eso es lo que hablamos en ese programa y también un poco lo que tú abordas también en Espejo Constitucional, que es en el fondo demostrar, y a mí me pasa, yo creo que a ti te debe pasar también, con tanta gente que uno conversa, muchos pensamos muy similar, sabemos que tenemos todas las condiciones para salir adelante, entonces solamente hay que ejecutar con coraje y dejar este cuentito en que te pone la izquierda, que hay la política de los acuerdos, que tú no puedes llegar a acuerdo, y permíteme un minuto de confianza, ¿eh? Pero uno no puede llegar a acuerdo con un tipo que te quiere llevar al precipicio, que quiere miseria, que quiere hacer un Estado cada vez más grande para darle la pega a sus amigos y sacarte los recursos del bolsillo para dárselo a quien se le antoje. Tú no puedes hacer acuerdos con estos tipos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso yo estoy muy alineado con Johannes, que a mi juicio es el único candidato que no cae en esa falacia de los acuerdos, ni siquiera José Antonio, que también está ahí, que le compra este cuento a la izquierda y a la centroizquierda y a la centroderecha también, ni hablar de Bópoli. Bópoli, por ejemplo, dentro de Chile Vamos son los más ahí que andan defendiendo los acuerdos con el PC. Increíble. Y yo, la verdad, como comunista jamás haría un acuerdo. Solamente el único acuerdo que haría con los comunistas es para proscribirlos, para que se vayan voluntariamente. Ningún otro acuerdo, porque son los causantes de la miseria más grande que ha vivido la humanidad. Realmente las ideas socialistas son un cáncer, como dijo Milei en el Foro Económico de España: muerta al socialismo, y España, mientras sea pelear contra el socialismo, siempre él los va a acompañar. O sea, más claro, imposible. Y ahora, sin hacer caricatura, sino que hablando muy en serio, nosotros tenemos que tomar el control de nuestro país con las ideas correctas y tenemos todo el talento y los recursos para hacerlo. Falta el coraje para implementar nuevamente, con coraje, el Estado de Derecho, limpiar el Poder Judicial, agilizar todos los procesos que traban la inversión, y con eso vamos a subir como espuma de top, como dice alguno, pero mi lady tiene otra frase que no la voy a decir ahora. Tiene otra frase. Exactamente. Están las instituciones, ¿cierto? Hay una tremenda estructura institucional que nos dio la Constitución de 1980 y bueno, se han tomado pésimas decisiones, yo diría, los últimos 15 años, desde Bachelet 2 en adelante más o menos, y está la posibilidad todavía de revertir esta situación. Sabemos que yo pienso exactamente igual que tú, que el único que tiene el coraje de tomar las decisiones difíciles es Johannes Kaiser. No me imagino a otro candidato reduciendo, bueno, de hecho lo vimos, segunda vuelta de Kast, todos vimos que en definitiva quería cerrar el Ministerio de la Mujer, no lo hizo, después quería no cambiar la Constitución y después estaba por él a favor. Entonces la verdad que yo veo en el espectro político de los presidenciables también la única alternativa, la de Johannes Kaiser, que tiene la valentía. Exactamente. Mira, y sabes que en Argentina tuve la suerte
bueno, de participar en el premio, la entrega del honoris causa al profesor Jesús Huerta de Soto por parte de Milei y la Casa Rosada, y alcancé a conversar un poquito con Federico Sturzenegger, que es el ministro de De la ajuste, de votación. optimización, claro, de desregulación. Y le pregunté, Federico, uy, qué bueno toparme contigo, y mira, ya aprovechando este minutito que te tengo al lado, te tengo que preguntar, ¿cómo te fue con el botón gigante que pusieron en la página web del Ministerio de Regulación, que en argentino obviamente dice, denuncia la burocracia? Entonces cualquier persona, por ejemplo, si tú querías poner un café en tu pueblo, en tu zona, en tu ciudad, o querías, no sé si eras agricultor y querías, no sé, producir lo que sea, o transportista, en fin, ¿qué problemas tú identificabas? Y me dijo, llevamos 55.000 denuncias de trámites que ni siquiera nos imaginábamos. Entonces, y ahí empiezan a destrabar. Y eso tenemos que hacer, tenemos que destrabar porque recordemos lo que dicen nuestras lindas ideas. El desarrollo de todas las sociedades se basa en la acción humana genuina de cada individuo, espontánea. Y además, esa acción humana espontánea, desde cada uno, que somos distintos, se va encontrando en un mercado que se transforma en un gran campo donde cada uno se dedica a servir al prójimo con productos o servicios de calidad, porque si no son de calidad, nadie te va a comprar, nadie te va a aceptar. Y esa colaboración espontánea que genera la acción humana se llama progreso, se llama creación de bienes, de servicios, de calidad de vida y de prosperidad. Entonces lo que tenemos que hacer es destrabar, sacar este estado elefantiásico, sacar a todos los amigos del Frente Amplio del gobierno, hacer un estado chico, eficiente, y a veces cuando dicen, por ejemplo, ustedes que quieren achicar el estado, y siempre los suros se agarran de eso. Por último ya, ni siquiera narcocapitalista, pero si fueran por ejemplo, minarquistas, solamente dejarían Fuerzas Armadas, las policías y el Poder Judicial. ¿Quién sería a cargo de la educación y todo? Y uno le dice, mira, piensa lo siguiente, si ahora con todo este tamaño el Estado nos cuesta 100.000 millones de dólares, si dejamos un Estado pequeño, quizás nos va a costar 20.000 millones de dólares. Eso significa que podemos bajar los impuestos entre un 5 y un 10%. Tú te pusiste a pensar la cantidad de inversión que podría llegar con ese nivel de impuesto y con certeza jurídica y respetando el Estado de Derecho. Todo el mundo va a tener un buen empleo, a menos que no sea un flojo frente amplista. Todo el mundo va a tener empleo y capacidad para sostenerse por sí mismo y no tener que estar dependiendo de las migajas del Estado, de una ruleta para meter a su hijo en un colegio que le queda por chuchunco, ¿eh? Y además no atenderse en un sistema de salud donde además no te atienden, porque te mueres esperando. Entonces, esa es la gran falacia de los zurdos, que piensan que el Estado realmente es necesario y no. Lo que necesitamos es progreso, prosperidad, para que toda la gente sea autosuficiente y no tenga que depender de las migajas del Estado. Exactamente. Bueno, Miguel, te quiero agradecer tu participación el día de hoy. Ha sido muy, muy buena tu exposición, especialmente, bueno, y con buenas noticias además. Pues, o sea, no, imagínate, con la portabilidad eléctrica va a bajar más o menos un 40% y quizás un poco más de de los pagos que hacemos a la energía eléctrica, que especialmente ha subido en los últimos tiempos. Así que sí. Mira, un detalle antes que se me quede en el tintero, porque es súper importante, sí, que avanzar en una red digital para la portabilidad eléctrica tiene un desafío importante también, que si digitalizas todo, también quedamos más expuestos a ciberataques. Entonces, esta estrategia de liberalización para tener un país digital tiene que ir de la mano, y eso también el equipo de seguridad de Johannes lo tiene en su programa también, de robustecer la seguridad informática a todo nivel, ya sea eléctrico y con otro tipo de instalaciones también que son claves y estratégicas para el país. Así que eso lo quería dejar en claro también para seguir demostrando de que hay una visión 360 muy arraigada en el equipo económico y que de verdad hay un programa de calidad detrás de Johannes, y decir también que la Fundación para el Progreso ya ha suspendido 2 debates de los representantes del equipo económico, donde el único que se ha presentado es Víctor Espinosa y los otros candidatos no han presentado nada. Oye, déjame contarte, y a la gente también, hay un debate propuesto para el domingo 22 de junio entre toda la derecha, y el único que ha confirmado es Johannes Kaiser. Los otros 2 candidatos no han querido confirmar ese debate, un debate que se haría en Estado Nacional. Así que contándoles eso, ¿no? Sí, yo creo que vamos a esperar los debates para que vuelva a subir en las encuestas.
Así que bueno, muchas gracias, Miguel, que tengas un lindo día, espero tenerte después, más adelante en nuestro programa. Encantado, cuando quieran. Y un saludo a todos también los que vieron la transmisión. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí teníamos entonces a Miguel Iglesias, él es miembro del equipo económico del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario y presidente del partido, Johannes Kaiser. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Bueno, hay hartos comentarios, la verdad que pude verlos del principio nomás. Así que bueno, nos vemos probablemente la próxima semana en un nuevo programa de Espejo Constitucional. Que tengan un lindo día martes y bueno, seguimos en contacto. Chao, chao.